Bueno, hola, buenas tardes. Estamos acá con la doctora Verónica Estrada, que nos hizo el favor de hablar un ratito con nosotros de parte de Royal Canin. La queremos entrevistar y justamente el motivo de esta entrevista es inspirar a los demás, ver qué hicieron nuestros grandes artistas de la medicina veterinaria en México. Y bueno, en este episodio nos dio la oportunidad la doctora Verónica Estrada. Buenas tardes, doctora Verónica, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Agradezco mucho por la invitación, tanto a Remevet como a Royal Canin y a ustedes por esta entrevista que voy a estar muy, muy gustosa de compartir con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. La verdad te agradecemos tu tiempo. Sabemos que tu tiempo es súper valioso en tu hospital. Y bueno, vamos a hablar un poco de esto de tu vida como médica veterinaria, cómo llegaste al lugar donde estás. Entonces, para eso te voy a hacer algunas preguntitas que seguramente nos interesan a nosotros como Royal Canin, pero también a mucho del público que nos va a ver o que de alguna forma los va a leer. Así que, doctora, contanos el principio de todo. El primer paso fue decidir cómo decidiste ser médico veterinario. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te dio ese empujón? Pues mira, te diré que me considero una persona muy, pero muy afortunada. ¿Por qué? Porque yo fui de esas niñas que soñó desde aquel entonces en ser veterinaria. O sea, yo soy un sueño cumplido de mi niña. ¿Me explico? Yo, la verdad es que mi mamá, particularmente mi madre, nos inculcó el amor hacia los animales. Hay fotos de mi madre de niña cargando gatos. O sea, mi mamá fue una cat lover empedernida. ¿No? Entonces, hay fotos mías de recién nacida y de mi hermano mayor junto a un gato. O sea, yo, pues literalmente he vivido con gatos toda mi vida. Han sido como mis hermanitos, ¿me explico? Y tuvimos de todo, o sea, no tuvimos solamente gatos, sino tortugas, peces, ranas, el animal que te puedas imaginar en la casa. Vivimos rodeados de animales. Entonces, bueno, pues todo comenzó por ahí, por un amor inmenso por los animales que fue traído por parte principalmente de mi mamá. Entonces ya después en la escuela cuando empecé a estudiar y que si las materias y las matemáticas y todo, a mí lo que más me gustaba era la biología, ¿verdad? Entonces me fui como yendo más hacia esa área y entonces ya cuando yo quise decidir qué es lo que iba a estudiar, a mí me encantó la medicina, ¿verdad? A mí me gustaba la medicina, entonces dije, bueno, si me encantan los animales, si me gusta la medicina, pues ya lo tengo. Entonces, pues puedo decir que yo desde muy pequeñita tengo esa vocación. Qué lindo. Y aparte, cuando empezaste a sentir en esa vocación, ya sabías que era de gatos, ¿no? Porque habías vivido con gatos, conocías probablemente sin saber nada de medicina algunas patologías, algunas enfermedades, algo del comportamiento. ¿Era gatos o en ese momento te gustaban todos los animales? Me gustaban todos los animales, pero Pero sí. siempre fue esa inclinación hacia los gatos, más que a los perros, más que hacia cualquier otra especie. Eran los gatos lo que más me fascinó, su misterio, su forma de caminar, pues ahora sí que su naturaleza como tal fue algo que desde niña me atrapó. Ay, qué bueno. Entonces, ya decidí ser médico veterinario y la vida te regala poder estudiar y también poder recibirte y estás recibida, ya sos médico veterinario. ¿Y qué pasa después? ¿Cuál fue la historia después de eso? Pues bueno, la historia fue que en aquel entonces ya empecé a trabajar en una clínica mixta, ¿verdad? Porque yo terminé la carrera en el 92, ya saqué mi título en el 94, empecé a trabajar básicamente desde ese entonces y pues en aquel entonces no había todavía ese boom, ese amor, ese cariño hacia los gatos, o sea, Claro. simple y sencillamente en las clínicas mixtas y yo trabajé pues con perros y con gatos, pero sin embargo me casé como a los, no sé, unos 2, 3 años después de recibirme, también con un veterinario
Mi marido también es veterinario, entonces en aquella época, cuando no existía el internet ni nada y todo eran como las cavernas, no sé si... La conozco. En aquel entonces, pues nos teníamos que publicitar en las páginas amarillas, ¿verdad? Entonces mi Ajá. marido dice, bueno, se me ocurre una idea, yo me voy a publicitar como médico de perros y tú te voy a poner como de gatos. Muy bien, porque pues desde entonces a mí me encantaban los gatos. Y así lo hicimos. Y pues, ¿qué te digo? Que él tuvo mucho trabajo, muchas consultas, y a mí en todo un año me llamó una persona. No, Una claro, así es. persona, sí. Entonces, bueno, me di cuenta que en ese entonces, pues, la medicina felina, pues, iba a tardar mucho, ¿verdad? O sea, dije, bueno, pues yo tenía que seguirme encaminando y hacia la medicina veterinaria como tal, pues atendí muchos perritos y fue hasta muchos años después, que fue por el 2011. En el 2011 yo me fui a Melbourne, Australia, ¿verdad? A hacer prácticas de ecografía, porque aquí estaba iniciando apenas los ecógrafos en México, nadie sabía hacer ultrasonidos, entonces yo tuve una amiga que se hizo una especialidad de imagenología en Melbourne, en Australia, y me dijo, vente para acá, yo te invito a que aprendas de mí. Estuve yendo de clínica en clínica con ella, estuve en la Universidad de Melbourne viendo muchos ultrasonidos, y en lo que andábamos de clínica en clínica, ahí fue donde yo me di cuenta de que empezaba, bueno, al menos en ese país, las clínicas de gatos, ¿ves? O sea, yo iba a clínicas de gatos y dije, wow, esto está maravilloso, y entonces vi cómo el trato era especial hacia ellos, y veía la hospitalización con cobijitas y con cosas que yo en México jamás había visto, jamás. Y me quedé maravillada, y entonces dije, por supuesto, esto es algo que sí o sí yo en un futuro voy a hacer. Y entonces me enfoqué en eso también, me lo guardé, pero todavía pasaron algunos años porque en México no existían las clínicas de gatos, ni el cariño ni el amor hacia los gatos, como hasta que se fue dando poco a poco, ¿no? Poco a poco, ya cuando vi que era el momento, entonces sí, ya estudié muchísimo, diplomados, posgrados y todo, hasta que ya me especialicé pues como tal, en la medicina felina. Estudié justo nada más para eso y entonces fue cuando ya decidí poner mi clínica. Hablando justo de eso, y gracias por contarnos un poco esa parte de la parte de Australia. En realidad, los doctores hoy, como vos, que se dedican a la medicina felina, en su momento fueron un poco autodidactas, ¿no? Porque yo me acuerdo que en la universidad, en realidad, gatos era como un adorno, no era algo que tuviéramos una materia dedicada a gatos, que haya alguien que sepa de gatos. Vos te recibías y después tenías que ponerte a estudiar exactamente todo, desde la dosis hasta qué es lo que se hace y qué no se hace con gatos. ¿Es correcto? ¿También te pasó lo mismo? Exactamente lo mismo. Claro, claro, Y porque en la universidad pues es una embarradita de todo. Así ajá, de es. todo. Pero, y además, en un principio se empezaron a tratar como perros chicos, ¿no? O sea, entonces la dosis de perro chico y de gato es más o menos parecida. Y bueno, y gracias a doctores como vos que se pusieron a estudiar y que de alguna forma fueron autodidactas hasta que empezaron este tema de que estudié un diplomado, pero al principio no, ni siquiera había un diplomado de medicina felina. Entonces, gracias a doctores interesados como vos empezó a crecer la medicina felina y como vos decís, también empezó a crecer en México. Te cuento algo también de parte de Royal Canin, más o menos hace como 10 años, la relación entre perro y gato era de 10-1 en una clínica veterinaria que comían alimento, ¿no? De estos perros que están alimentados con Royal Canin. Y ahora ya estamos casi en igualdad, ya estamos casi en el 5-5. Entonces, gatos viene creciendo a paso muy fuerte a través de los años. El cuidado de los gatos, la medicina felina también, gracias a doctores como vos, pero en general, el cuidado en general, la tenencia responsable de un gato y cómo pasó a ser también parte de la familia. Es correcto. Así fue Entonces, como... bueno, Ujú. perdón, ya tenemos a la doctora Verónica Estrada que sabe de gatos, que decide abrir el hospital de gatos. Entonces dice, bueno, este va a ser mi hospital de doctora Katz
y empezás a crecer. Me imagino que al principio sola, después con un médico, con dos médicos. Al día de hoy, ¿cuál pensás que puede ser la clave del éxito de tu hospital? Pues mira, la clave fue precisamente que todo esté enfocado en gatos. Fue ese diferenciador, ¿verdad? Es poner un lugar especialmente pensado en ellos. Uno tiene que ponerse en los zapatos no solamente del paciente felino, sino que también de sus tutores, en sus necesidades, en sus dolencias, en qué les preocupa. Porque pues ellos van de clínica en clínica, ¿verdad? Con el gato viendo hasta ver quién es el que le atina al diagnóstico, ¿verdad? Muchas veces en las clínicas de gatos, pues recibimos gatos de segunda, de tercera, de cuarta opinión, ¿verdad? Gatos que ya han ido pasando de clínica en clínica porque no han sabido dar un diagnóstico y por ende un tratamiento adecuados. Eh, o tampoco que lo sepan manejar. Digo, tristemente también hay muchos médicos que no les gustan los gatos, no les interesan manejarlos, entonces no saben cómo tratarlos y la gente, pues es algo que se da cuenta de inmediato, ¿verdad? De que me Mm. agarraron al gato del cuello y me lo zarandearon así para poderle poner un piquete o me le pusieron un bozal o cosas que los tutores ya están súper informados, tienen toda la información al alcance de un clic en su celular o en la computadora. Entonces no son tontos, ellos se dan cuenta quiénes sí saben manejarlos y quiénes no. Y cuando llegan a una clínica en donde ven que son, por ejemplo, sin ruidos, con todo perfectamente adaptado, los colores, los olores. En este momento se crea el efecto que se le llama el efecto wow. Se quedan impactados, se quedan impactados del lugar a donde han ido y dicen, es que yo de aquí soy, yo de aquí ya no me quiero mover, ¿me explico? Entonces, yo creo que esa ha sido la base del éxito, el ser ese diferenciador, el tratar, el ponerte en el lugar del paciente felino, tú te imaginas que eres un gato estresable y cómo quieres ser tratado y cómo quieres, como tutor que te trate el veterinario. Claro, y como vos decís, cada vez hay más información y cada dueño de perro, incluso de todas las mascotas, no solamente de gatos, quiere más por su inversión, ¿no? Quiere que sea algo muy especializado, quiere que sea algo para su mascota tan querida y que la persona que lo atienda esté muy preparada para eso y bueno, también se lo merecen. Entonces, sí, sí, seguramente eso habrá sido el éxito de cómo fuiste creciendo y creciendo. Y tu hospital fue creciendo paralelamente al crecimiento este explosivo de los gatos en México y en el mundo, de ese cuidado de los gatos, de tener un gato como mascota que es absolutamente diferente a tener un perro como mascota y cómo se pueden generar esas relaciones, ¿no? También desde Royal Canin lo podemos ver con la alimentación y con el cuidado y con todas las preguntas que hoy nos hacen los dueños de los gatos, que muchas veces no tienen nada que ver con las preguntas que hacen los dueños de los perros. Y hablando de esto de la calidad, porque me dijiste, sabemos cómo tratarlos, tenemos ese conocimiento de dar una atención de calidad. Eh, si vos tuvieras que hablarle ahora a un médico veterinario nuevo que está por abrir un hospital de gatos, ¿cuáles son como los puntos más importantes que tocarías en cuanto a la calidad de la atención a tus clientes y a tus pacientes? Mira, yo pienso que la calidad empieza con la preparación del equipo, porque nos capacitamos de forma constante. O sea, nuestra clínica, por ejemplo, tiene la certificación Cat Friendly Gold, ¿verdad? Por una asociación americana muy importante, la Feline BMA, en donde hay lineamientos, tienes que cumplir con una serie de requisitos. eh, para tener una clínica, unas instalaciones, un manejo, un trato, todo adecuado para el paciente felino. Y no solamente existe esta certificación para los hospitales, sino también y, para personales, o sea, para cada médico, que es la certificación Cat Friendly Veterinarian.
Entonces, pues tienes que actualizarte, tienes que capacitarte, tienes que saber cómo tratar al paciente y esto es aprendizaje que como médico tienes que saber y eso, por supuesto, va a hacer que tú des una atención pues de calidad hacia tus pacientes. Pero yo creo que la base es eso, es la capacitación del personal, es muy importante. Sí, claro, es muy importante estar capacitado para poder dar un servicio de calidad. Y hablando de estas capacitaciones, ¿cómo le haces dentro del hospital? Hoy, por ejemplo, ¿cuántos médicos veterinarios trabajan contigo? Conmigo somos 7 y somos puras mujeres, somos 7 doctoras. Y Siete. necesito, ajá, sí, y justo ya estamos necesitando a otra auxiliar. Vamos a empezar a promover para que alguien más entre en nuestro equipo porque hemos ido afortunadamente creciendo poco a poco. Claro, cada vez necesitas más personal. Sea de paso, esto va a ser reproducido, así que, doctores, hay una vacante aquí, está disponible, así que pueden comunicarse con la doctora Así Verónica. es, aprovechando, pueden mandar su Aprovechando. solicitud. Aprovechando el canal. ¿Cómo haces para esto, para este tema de las capacitaciones? Y vamos a hablar de un poco dos cosas juntas, que es la capacitación del equipo y la motivación del equipo. Tenés 7 médicas veterinarias, especialistas en gatos. ¿Cómo haces para que se sigan actualizando vos misma? ¿Cómo deciden? ¿Cómo funciona esa parte de la capacitación y la motivación dentro del hospital? Pues mira, se lidera con el ejemplo. Se lidera con el ejemplo. Entonces, yo hago lo que yo espero de ellos. Entonces, si ellos me ven que yo constantemente me estoy capacitando, que asisto a congresos, que tomo, y no solamente pues de forma presencial, sino de forma virtual, afortunadamente tengo un equipo que le encanta capacitarse, que son muy abiertos a todo esto y pues quiero aprovechar el espacio para felicitarlos y para reconocerlos porque tengo un gran equipo veterinario de profesionales. Te digo, todas son mujeres, pero bueno, las felicito y quiero aprovecharlo para decirlo. Y pues bueno, yo como ponente, porque yo también he sido ponente en congresos, pues tengo la obligación, ¿verdad?, de estar actualizada y de estar en constante capacitación. Este, cada semana agendamos un espacio en donde no hay consultas, no hay nada más que capacitaciones. Y tanto preparamos temas nosotros mismas como un tema interno, como invitamos a otros profesionales a capacitarnos a la clínica. Eh, Leemos artículos científicos, hacemos juntas para discutir casos clínicos y es algo que, pues la verdad que es algo que hemos hecho desde siempre y nos gusta pues así es la forma en la que nos capacitamos. Y si a ti te gusta, por ejemplo, también escogemos los áreas de interés de cada una de las doctoras, ¿no? A ti te gusta la anestesia, a ti te gusta el ultrasonido y a ti te gusta tal, pues entonces a ti te voy a dar por supuesto que por la clínica, o sea, ellos no lo pagan, la clínica es quien paga estas capacitaciones al personal que tiene que estar capacitado y que a ellos les gusta. Ah, y eso te sirve también de motivación, ¿verdad? Me imagino Ah, para tener claro. el equipo motivado y para que sean, rindan al máximo dentro de sus horas de trabajo. Y claro, y para motivarse, pues también algo muy importante es escucharlos, ¿no? Es saber escuchar al equipo, es involucrarlos también en las tomas de decisiones. Si tenemos que tomar una decisión casi casi de cualquier cosa, escuchamos a todos, hacemos encuestas, tú cuál prefieres, tú, o sea, es algo en lo que todos estamos involucrados, siempre se les ha invitado a participar con sus opiniones o con sus decisiones y con todo, y reconocemos también sus logros. Entonces, esto también es una parte muy importante para que ellos se sientan reconocidos. Claro, qué bueno. Dijiste algo muy importante, palabras clave que son escuchar al equipo, reconocer al equipo, capacitar al equipo, y eso es lo que hace un equipo de alto rendimiento. Así es. En- Hablando un poco de esto del equipo de alto rendimiento, ¿cómo funciona en tu hospital la parte de la nutrición? ¿Cuál es la importancia que tiene la nutrición dentro de los pacientes o de cada una de las patologías que llegan al hospital?
fundamental. Ese es un punto crucial, por supuesto, la nutrición y sobre todo en el paciente felino que tiene necesidades nutricionales tan particulares y tan diferentes a las que tienen los perros y los humanos. Por ejemplo, sabemos que los gatos como carnívoros estrictos necesitan porcentajes de proteína mucho mayores y de grasas a lo que requieren otras especies. Entonces, esto es algo súper importante. Y por otro lado, los carbohidratos, pues es algo que no lo procesan tan bien, o sea, no, metabólicamente no pueden procesar también los carbohidratos, entonces también sabemos elegir aquellas dietas que tengan menor cantidad de carbohidratos, menos cantidad de harinas, ¿verdad? Sobre todo de harinas es lo que hay que fijarse mucho en los ingredientes de las dietas, que no contengan casi harinas, pero que su cantidad y calidad de proteína sea principalmente proteína animal. Y también una parte muy importante en las dietas felinas es que no solamente nos enfoquemos en las dietas secas, sino por supuesto también en las húmedas, ¿no? Porque también la hidratación pues es algo fundamental en esta especie que tienden a sufrir mucho, por supuesto, de problemas tanto renales como urinarios, precisamente porque por sí solos no son buenos bebedores de agua. Entonces, en este contexto, pues las dietas húmedas tienen una importancia clave también en las dietas de los gatos. Qué bueno que lo comentabas también. Nosotros como Royal Canin empujamos esta parte del mixed feeding, de justo mezclar esta parte de las dietas húmedas con las dietas sólidas o secas, justamente para impulsar también el consumo de agua y sobre todo en pacientes también que tienen enfermedades en las vías urinarias bajas, que bueno, es una patología muy común en temas felinos, ¿no? Así es. No, doctora, ahora me dijiste al principio que estuvo buenísimo. Mi vida es un sueño cumplido, ¿no? O sea, tengo un hospital, trabajo en lo que me gusta, hago lo que quiero y además sos muy buena en lo que haces. Eso es maravilloso y claro, como vos decís, sos muy afortunada, pero nada viene con suerte. Todo viene por una cuestión de trabajo, de esfuerzo, de construir y solamente vos sabés todo lo que debes haber pasado para poder lograr y cumplir ese sueño. Eh, y ahora la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué sigue? O sea, estás viviendo ese sueño de la niña de 6 años que soñaba con esto, pero ahora la doctora Verónica Estrada con este hospital, con 7 médicos especializados, con un renombre y una capacidad para poder dar ponencias y poder educar al resto del país. eh, ¿Qué sigue? ¿Cuál es tu sueño ahora? Hacia dónde vas? Pues mira, te puedo decir que quiero convertir mi clínica en un hospital de referencia a nivel nacional, en el hospital de referencia de medicina felina. Poco a poco creo que hemos ido logrando ese objetivo, ya que pues existen médicos que no solamente nos refieren a sus pacientes, sino que se comunican conmigo, damos consultas virtuales tanto para los tutores o interconsultas también con otros médicos para apoyarlos en dar un buen diagnóstico. Y creo que esto, te digo, poco a poco hacia allá se ha ido encaminando. Claro que nos falta todavía mucho por hacer, invertir quizás en más equipos, ¿no? Todavía nos faltan eh, crecer un poco más para que seamos este hospital de referencia, pero ese digamos que sería como mi sueño objetivo en el corto, mediano plazo. Y tampoco me niego a la posibilidad pues de abrir alguna sucursal, ¿no? La verdad es que yo solamente tengo una clínica, estoy ubicada en la zona norte, en la zona norte del área metropolitana, y pues la gente del sur, tengo muchos clientes del sur que se tienen que trasladar hasta acá con sus gatos y que tienen que hacer más de 1 hora de camino y que el gato se estresa. Por favor, doctora, es que ya necesitamos una clínica por el sur. Hace falta mucha inversión, ¿no? También para eso, pero pues es algo que también podría ser algo muy interesante a futuro. Claro, claro. Y seguramente así como lograste el primer sueño, vas a lograr el segundo. Y estás muy encaminada para hacerlo porque desde Royal Canin nosotros sabemos reconocer los médicos que aportan ese valor
a la medicina veterinaria en el país. Y bueno, vos sos uno de ellos que lo vemos muy claramente cómo te vas haciendo ese reconocimiento general en cada uno de los eventos, en cada uno de los congresos, en cada una de las exposiciones que hemos estado. Así que yo quisiera de parte de Royal Canin darte las gracias por tu tiempo, por tus ganas también y sobre todo darte las gracias en nombre de la industria en general, por ese empuje que tenés y esa dedicación y esa especialidad hacia la vida y la salud de los gatos. Así que muchísimas gracias, doctora Verónica, por este tiempo y por esta entrevista. No, pues al contrario, encantada. Muchísimas gracias a ustedes. Y pues bueno, quisiera cerrar un poquito esta entrevista comentando que ser veterinario pues es muchísimo más que una profesión, ¿no? Digamos que es una forma de transformar la vida de los animales y de las familias que los aman. Entonces, pues nada, quedo muy satisfecha, muy contenta con la entrevista y gracias a ustedes también. No, muchísimas gracias por tus palabras finales y por esa reflexión, que sí, sí, veterinarios como vos hacen que justo se construya lo que hace falta, lo que los animales y los dueños de las mascotas están buscando. Así que de vuelta, en nombre de Royal Canin, en nombre de Remevet, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.